Y está con nosotros en la Nidia el doctor Rubén Aguilar, a quien saludo con mucho gusto y mucho cariño, como siempre. Querido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alan? Buen día a todas y a todos los que nos están escuchando a esta hora. Sí, ¿verdad? Y ahora sí cada vez estamos mejor. Nos dieron los resultados, los números del programa del mes pasado y sí le dimos un brinco importante gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros, dentro de ellos tú, por supuesto, y estamos muy contentos por eso, mi querido Rubén. Felicidades. Oye, y pues mucha energía le estamos metiendo, como poca energía a veces, bueno, como mucha energía le están metiendo en el Congreso para sacar la reforma energética. Pues sí, mira, hoy comienza en la Cámara de Diputados el periodo extraordinario para discutir y en su caso aprobar la ley reglamentaria de la reforma energética, que implica 7 leyes que ya fueron discutidas y aprobadas por el Senado. Ahora tocaría la Cámara de Diputados e implicaría pues realmente un cambio histórico después de la expropiación petrolera de General Cárdenas en los 30, después de prácticamente más de 70 años donde México era el único país del mundo que por constitución impedía la asociación, intervención del capital privado en la exploración, etcétera, de la energía, en particular el petróleo, pues implicaría un cambio de verdad histórico. Caería ya el último mito, digamos, del Estado moderno, el fundante del Estado moderno, que fue precisamente la expropiación petrolera, que en aquel momento sin duda fue una decisión de vanguardia, pero que hace muchos años, probablemente 30 años atrás, ya era una medida retardataria que estaba impidiendo que el país avanzara y caminara como en la dirección que lo estaban haciendo otros países del mundo. Pues hoy inicia, si las cosas caminan bien, probablemente hacia el 2 de agosto, en una semana, estará aprobada el conjunto de estas leyes, regresará al Senado y después irá a la Presidencia de la República para aparezca en el diario de la Federación con la firma ya del presidente. Oye, mi querido Rubén, pues eso muy rápido, un mito muy fuerte que también ha... A ver, te quiero hacer una pregunta y seguro tal vez estoy diciendo una estupidez, pero esto es... No hay preguntas estúpidas. Sí, cierto, ¿verdad? Los estúpidos son los que las hacen, ¿verdad, mi querido Rubén? A ver, es que a mí me llama mucho la atención. Yo me acuerdo cuando la estatización de la banca. Se nacionalizaron todos los bancos con excepción de Citigroup. En todos los procesos de expropiación son muy cuidadosos en no tocar empresas gringas. Ajá. La expropiación petrolera se hace, pues, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y teníamos mucha inversión italiana, si no me equivoco, en los pozos petroleros mexicanos. Y los italianos eran, pues, parte del eje, ¿no? Y una expropiación que la concesión que había dado Porfirio Díaz se vencía poquitos años después, y una carta de Roosevelt felicitando a Lázaro Cárdenas por esa valerosa decisión de expropiar el petróleo. Un gringo felicitando una expropiación, la mayoría de los inversionistas eran italianos, creo que ingleses, y norteamericanos y habían muchos ingleses y norteamericanos. Ajá, y no, de hecho Texaco era una empresa mexicana que pues se fue para allá, ¿no? Sí. Pero había también italianos y vendían mucho a Italia petróleo. Y luego el presidente gringo pues felicita una expropiación cuando la estructura gringa siempre ha estado en contra de que el Estado maneje. O sea, han habido demandas en donde dueños de hospitales demandan a los estados para que los hospitales que manejan los estados pasen a manos privadas porque el Estado no los puede manejar. En aquella coyuntura aprovecha el general Cárdenas, sin duda hay una coyuntura favorable, como tú lo planteas en términos de la Segunda Guerra Mundial, de que los norteamericanos temían de que México pudiese vender petróleo a Alemania. Petróleo a las potencias del eje. En ese sentido actúan como sin
sin realmente hacer una resistencia particular de parte del gobierno, queda solo a la acción misma de las empresas privadas, en el entendido de que están buscando la simpatía con México de evitar esa posibilidad y que el petróleo no llegue a las potencias del eje. Y está pues todo aquel episodio de los buques mexicanos hundidos supuestamente por submarinos alemanes, que provoca la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido el alineamiento con los aliados y se resuelve para los americanos en términos estratégicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, mi pregunta era, ¿no había habido, o esa expropiación, no había sido un poco forzada por los gringos? O sea, eso ya me malviajé muchísimo, definitivamente, ¿va? Definitivamente ya me fui. No, yo digo, ya, pienso que hay una acción real, una visión de largo alcance del general Cárdenas en la lógica de hacer realidad la Constitución de 17, que no se había hecho realidad, de que el subsuelo pertenecía al Estado en aquel momento. Pienso que fue una acción inteligente que le ayudó mucho a México, pero que, insisto, que eso se convirtió en un mito, en algo intocable, en una cosa religiosa, cuando todos los otros países caminaron, que tenían semejantes legislaciones, caminaron en dirección opuesta. Nos hemos tardado y me parece muy bien que caminemos en esa dirección. Pienso que realmente va a impactar la economía, lo vamos a ver en los próximos años, y era lo que conducía. El que actuaba como fuerza retardataria era el propio PRI, que impedía cualquier posibilidad de que esto ocurriera. Qué bueno que ahora el PRI ha caminado en otra dirección, y por cierto es respetable la posición del PRD, pero se mantiene ahora el PRD en la vieja posición del PRI, mientras el PRI fue capaz de transitar en su manera conservadora de entender la industria energética, petróleo y electricidad. Evolucionan, caminan en esta dirección. Por cierto, también el PAN, que me parece que fue la iniciativa del PAN la mejor, mucho mejor que la que mandó la presidencia de la República, o que la iniciativa del presidente Peña Nieto. Me parece mucho mejor la del PAN. De hecho, con la ausencia del PRD, que se negaba a discutir, se avanzó y transformó esta iniciativa más allá de lo que mandó el presidente en la dirección, pienso, correcta, y pues bueno, respetando la posición del PRD, a mí me parece que es una posición que se queda atrás, que no corresponde a la visión que hoy las izquierdas del mundo tienen. Los cubanos, los chinos, los que podríamos llamar socialistas, todos admiten inversión directa de iniciativa privada y comparten la renta petrolera, cosa que no podíamos hacer nosotros. El PRD, no sé qué decisión tomará al final en la Cámara hoy, tomará tribuna, no, argumentará, se saldrá de la sesión, no sé, las posibilidades son diversas, pero me parece que al país definitivamente, y a los mexicanos, nos conviene la reforma energética, nos conviene la posibilidad de que haya inversión privada y se crezca de manera definitiva la industria, que está atorada desde hace muchísimos años, y espero pues que salga pronto, salga en los términos que se espera. Puede ocurrir discusión de todos los días esta semana, para al inicio de la otra se esté mandando de regreso la iniciativa ya a la Cámara de Senadores y finalmente se apruebe la ley secundaria, y México con eso cambia definitivamente. Es una reforma de enorme trascendencia. A lo mejor no nos podemos dar cuenta todavía de lo que esto va a significar, pero pienso que es para bien del país.
Pues qué bueno, y como dices que se pusieron de acuerdo después de qué, de 14 años, ¿no? 14 años de mencionar lo del PAN, porque también es importante recalcar, el PAN viene arrastrando la intención de hacer una reforma energética desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, y Prácticamente el desde el PAN 2000, en algún momento cayó en el mismo vicio del PRI, ¿te acuerdas? porque a Cedillo le hicieron lo mismo, ¿verdad? En la eléctrica, porque no había en ese momento estaba contemplada la petrolera, pero el PAN sin visión, en una actitud absurda, que pues no se la aprueba al presidente Cedillo, lo que hubiera sido muy bueno para el país, pero después él mismo vivió eso que había hecho en los gobiernos posteriores del PAN, pero bueno, se resolvió ahora, estamos en otra situación histórica, y pienso que va a salir la reforma, y allí quedará otro elemento, si esta acumulación de firmas que hoy hace el PRD para tratar de cuestionar y dar marcha atrás, me parece que no va a ser factible, que constitucionalmente no ha lugar, pero bueno, el PRD está en su derecho de buscar el oponerse. Me parece que va en sentido contrario a la historia y que no se demuestra como una izquierda moderna capaz realmente de conducir los destinos del país, gobernar, y me parece un error, pero pues es decisión de ellos y están en todos sus derechos. Pues como diría Nelson Mandela, ¿no? Si uno no cambia, ¿cómo pretende que los demás cambien, no? Pues sí, o como decía Einstein, ¿verdad? Si uno sigue haciendo la misma cosa, pues va a tener siempre el mismo resultado, ¿no? Se requieren cambios, este es uno de esos cambios fundamentales que requiere el país y que vamos 30 años atrás. Oye, Rubén, y la comparación no puede faltar. Brasil, Petrobras, las modificaciones que en su momento el entonces presidente Lula hizo en Petrobras, ¿tienen algo que ver con las mexicanas? ¿Van en el mismo camino o son conceptos de manejo completamente en un sentido diferentes? hay cosas bastante igual. De hecho, Lula, un verdadero socialista, ajá, moderno, que da un empuje de izquierda, notable al país, siguiendo, por cierto, lo que antes había hecho el presidente Cardoso. A mí me parece que el transformador de Brasil es Cardoso, y la inteligencia de Lula fue seguir impulsando las reformas iniciadas por el presidente Cardoso, un extraordinario personaje. O sea, lo digo porque creo que la mitad del PRD fue a la toma de posesión de Lula. Sí, y siempre han hablado extraordinariamente bien de la acción del PT, y yo siempre a algunos de mis amigos en el PT, pero les digo, bueno, ¿y por qué a ustedes sí les parece bien lo que hizo Brasil en esa dirección de mandar a Petrobras a la bolsa de Nueva York, al permitir la intervención de las empresas? Ustedes no lo admiten para México, y normalmente no queda muy clara su respuesta. Siempre dicen, bueno, es que los países son distintos, pero la modernización de Petrobras, el impulso de Petrobras como gran empresa petrolera, con inversiones en muchos países ahora, no solo en Brasil, pues viene precisamente de abrir la posibilidad de la inversión directa. De hecho, los grandes pozos, los grandes campos petroleros en aguas profundas y ultraprofundas en Brasil, por un lado ha sido descubierto por Repsol y otro por British Petroleum, asociados con Petrobras, pero no ha sido solo una acción de Petrobras, y el gran empuje de Petrobras ha sido precisamente producto de las reformas que permitieron la acción de la empresa privada, lo cual es normal, digamos, lógico, con reglas claras, con bajo control del Estado, como ocurre en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, los grandes campos nuevos en la zona de Venezuela, todos fueron compañías privadas que fueron a participar. Después ha habido problemas con algunas, pero sigue habiendo esa posibilidad, lo sigue habiendo en el caso de Bolivia. Las compañías privadas asociadas con el gobierno son las que explotan el petróleo en el caso de Cuba, ya no se diga China o Vietnam, que
desde hace años hicieron este tipo de reformas para poder dar impulso a esta industria, y nosotros, insisto, estábamos atrás. Yo espero pues que esta semana termine este proceso y ocurra este cambio histórico que nos conviene a todos. Sí, porque otra de las opciones también es de que Pemex, junto con otras empresas, ya no aquí en México, inviertan o hagan sociedad en otros países del mundo en donde puedan pues extraer e incluso comercializar. Espero que ocurra y que lo veamos pronto, que Pemex sea una empresa que esté invirtiendo en otros países del mundo, y se convierte en una enorme empresa, como debería de haber sido desde hace muchísimos años. Oye, ¿te puedo cambiar un tema rapidísimo? ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuando eras mi patrón? Nunca. Bueno, compañeros de trabajo. Cuando éramos compañeros de trabajo y guiabas y muy bien me enseñaste muchas cosas. Uno de los temas que platicábamos tú y yo muy seguido siempre era Bolivia, porque así cada 20 minutos incendiaban el palacio que de hecho le llaman la Casa Quemada. Y cambiaban de presidente, ¿no? Y tuvimos al presidente Mesa y el anterior renunció y a Mesa casi lo matan y ¿no? Y ahora 9 años de Evo Morales, cuando decían ya, ahora sí llegó Evo Morales, ya se acabó este país, nada que no solo nos van a quitar el mar, sino nos van a quitar todo el territorio, y resulta que el indígena que no sabía leer, no sabía escribir, lleva 9 años de crecimiento económico entre el 4 y el 5%. Este año esperan el 9%. Va a una reelección. El que le sigue tiene 9% de aceptación. Y todavía se da el lujo de decir, pues ¿por qué no hacemos un frente? Los invito a ustedes, chiquillada, a que se unan a mi candidatura. Pues mira, yo sin duda está todo esto que tú dices. Y la bandera que usa, que es quitar todos los nombres de Cristóbal Colón de todas las plazas públicas, porque es el primer usurpador de Latinoamérica. Sí me hice un poquito de bolas. Pero bueno, sin duda ha sido muy positiva el gobierno de Evo en relación a todos los gobiernos anteriores que tú bien mencionas. Y es un fenómeno que ha ocurrido que es el caso todavía incluso más dramático o igual de dramático que el caso del Ecuador. Pero a esas buenas gestiones del presidente Evo Morales y del presidente Correa, a las buenas gestiones en su momento del presidente Uribe, a mí me parece que hay un vicio en América del Sur en general, de todos estos países los mandatarios que han reformado la Constitución para perpetuarse en el poder, como claro, es el caso de Nicaragua, en Centroamérica, como lo intentó Uribe, como lo ha logrado prácticamente ya Correa, como lo ha logrado Evo. No me parece que a la democracia le convenga la perpetuidad de los hombres y la reelección permanente, independiente del éxito que puede tener en una coyuntura y de el perfil y la aceptación que pueda tener un presidente de su electorado. A mí me parece que eso termina haciéndole un gran daño a las sociedades. El cambio de las personas siempre ayuda, y en ese sentido no me parece en general lo que ocurre en Bolivia o lo que ocurre en el Ecuador, de esta posibilidad de perpetuidad de un solo personaje en el poder. Me parece que por otras mecánicas, pero se convierte después en un régimen, como ocurre también en Venezuela clarísimamente, se convierte, pues sí, en una... Como pasó aquí, ¿no? En una pseudodemocracia, como nos pasó aquí, objetivamente. El país hubiera evolucionado muchísimo más rápido si hubiera habido de verdad alternancia en el poder, que el PRI no la dejó a lo largo de los primeros 70 años de este siglo. Claro. 80 años. Ahora, 51% tiene de preferencia de voto entre los que se han manifestado a votar Evo Morales. El que le sigue tiene 41% menos. Sí, y en el caso de Ecuador es exactamente igual. Y todavía Evo dice, tengo la convicción, a pesar de que mi triunfo es casi imparable, de aspirar a algo más que una candidatura. Así que llamo a los tres opositores
para que nos sentemos y podamos hacer un gobierno más amplio. Cuando tienes a Samuel Doria, que es el opositor por excelencia de Evo, ¿no? Un empresario santacrucense. Santa Cruz, sí. Y pues bueno, te quería hacer esa pregunta porque pues la realidad que yo conocí era como la japonesa sin la institucionalidad tan fuerte, ¿no? O sea, cada semana teníamos un presidente nuevo de Bolivia, ¿no? No, pues sí, es cierto, es cierto. Y se dio pues también en otras realidades como la ecuatoriana, pero desde mi punto de vista, esta enorme simpatía que tienen estos presidentes, que lo pasa igual a Daniel Ortega, que ya ahí sí ya la legislación se aprobó para que sea de manera permanente presidente y puede ir a cualquier reelección cada vez que quiera. Me parece que eso no justifica que los presidentes tengan un alto nivel de simpatía, no justifica el que se perpetúen en el poder. Me parece que siempre las sociedades ayuda el que haya una mecánica de recambio, independiente de la altísima simpatía que pueda tener un presidente, y que a la postre la historia ya nos ha dicho, nos revela qué pasa cuando alguien se perpetúa en el poder, aunque sea por la vía de la mecánica, digamos, democrática. Pues sí. Pues Rubén Aguilar, mil gracias como todos los lunes por estar, por compartirnos, por darnos tu visión en tus convicciones. Pues gracias a ti, Alan, y muy buenos días a todas y a todos los que nos escuchan a esta hora los lunes por la mañana. Muchas gracias. Recuerda que puedes seguir no solo las opiniones en política de Rubén Aguilar, sino sobre muchos temas de viajes, de los libros que ha leído, de historia, de sus clases en la universidad, los artículos que publica, todas las opiniones que da, no solo aquí en Radio 13, sino en todos los medios, en miscuadernos.mx, que es su blog personal, y en @Rubén Aguilar, a donde con gusto siempre lo seguimos. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao.